Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Cecilia García Robles, soy psicóloga y astróloga. Tengo dos escuelas de astrología. Una es astropsicológica, donde imparto la formación en astrología psicológica, terapéutica y transpersonal. Y la otra es astroconstelaciones, donde doy la formación anual en astrogenealogía. Además imparto seminarios, talleres y posgrados. Te invito a las páginas web de la escuela, astropsicológica.com y astroconstelaciones.com. Y también te invito a que me sigas en Instagram en @astropsicológica y @astroconstelaciones. En mi página Astropsicológica, en la sección de material gratuito, encontrarás videos y audios de astrología gratis. Te agradezco por escucharme y te dejo con el podcast del día de hoy. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este nuevo podcast de astrología. El día de hoy quería que hablemos de astrogenealogía, especialmente de las heridas familiares. Y te quiero contar por qué es que repetimos las heridas familiares. Hay un concepto que es muy importante para entenderlo y es el concepto de lealtad. Cuando nacemos, venimos al mundo en un estado de indefensión, sentimos que sin nuestros padres, sin nuestra familia, no sobreviviríamos, y eso ya nos produce un sentimiento de deuda, un sentimiento de que si no estamos a la altura, de que si no respondemos acordes, si decepcionamos a mamá y papá, no estamos de alguna manera supliendo o cumpliendo con aquellas expectativas, y esto nos hace sentir mal, nos hace sentir que estamos traicionando o que no estamos, dando a nuestros padres aquello que ellos necesitarían o que ellos quisieran. Esto lo que provoca dentro nuestro es un malestar. La culpa produce un sentimiento incómodo de querer repararlo. Además de eso, también existen otros factores que producen que queramos cumplir con ciertos mandatos o expectativas. Por un lado, que es lo único que conocemos, naturalizamos lo que vemos, lo que observamos, creemos que eso es lo normal. Por otro lado, también está los mandatos, todo el peso que se nos pone en nuestros hombros. También están las creencias que incorporamos de nuestra familia, porque aquellas vivencias que mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos tuvieron, quedan grabados como creencias. Por ejemplo, si mis abuelos tuvieron que trabajar mucho porque en esa época había carencias, había enfermedades, no sé, no había suficiente trabajo, lo que sea, entonces se instala en la familia una creencia de que para sobrevivir hay que trabajar mucho. Si en mi familia las parejas fueron infelices porque no se llevaban de acuerdo, entonces se instala en la familia una creencia de que la relación de pareja produce insatisfacción o infelicidad. Asimismo, también tenemos que en una familia sentimos como una especie de sensación de tener que cumplir con un programa, con un proyecto, porque muchas veces nos traen al mundo nuestros padres con una misión que no es explícita, que no somos del todo conscientes que la llevamos. Esto lo conocemos como proyecto sentido. Y tiene que ver con lo que estaba pasando en la familia en el momento en el que llego a ella. Entonces hay lealtades, hay mandatos, hay expectativas, hay roles. Y hay también circunstancias que van ocurriendo en el seno de nuestra familia, en la que muchas veces adoptamos roles, lugares, que es lo que la familia necesita, pero que muchas veces van en contra de nuestro bienestar o nuestra autenticidad o nuestro deseo. Entonces aprendemos a dejarnos en último lugar y anteponer a mamá, a papá, a la familia, a todos por encima de nosotros mismos. Entonces te quiero contar por qué repetimos la historia familiar, por qué repetimos los dramas. ¿Vieron que es muy frecuente que repitamos situaciones muy dramáticas o muy dolorosas? Y muchas veces no entendemos por qué. Bueno, esto tiene que ver con que se instala en el inconsciente familiar, una necesidad de volver a una determinada circunstancia que fue dolorosa o traumática con la finalidad de resolverla, agotarla. O en muchos casos también son formas de aprender de esas experiencias. Yo he visto muchos casos en donde se repiten las mismas enfermedades, se repiten los mismos accidentes, se repite la misma ruina económica. Y esto parecería
que nos volviera de alguna manera masoquistas, que tengamos tendencias al autoboicot. Y realmente yo no creo que sea así. Yo no creo que sea el caso. Yo creo que lo que hay detrás son hilos invisibles que nos unen a las historias de nuestros antepasados. Y que como no tenemos claro qué ocurrió, qué no ocurrió, hay secretos, hay información que no es del todo transparente, hay asuntos que fueron olvidados, hay asuntos que fueron guardados, hay situaciones que fueron dolorosas, hay ancestros de los que no se habla. Entonces todo esto hace que sea muy difícil entender qué estamos haciendo, qué rol estamos cumpliendo, qué estamos repitiendo, o incluso qué estamos reparando. Te voy a contar rápidamente qué es la reparación en psicogenealogía. Reparar es aportar a la familia aquello que no tuvo y que necesitó. Y esto lo hacemos muchas veces a través de nuestra profesión, o a través de nuestra pareja, o con determinadas conductas o acciones. Por ejemplo, si en la familia falleció una criatura pequeña por una enfermedad, en mi inconsciente yo nazco con esa necesidad de salvar a aquel miembro que falleció. Entonces capaz, yo no sé por qué, pero desde muy pequeña supe que quería ser médica. O capaz mamá sufre una depresión y no se trata o no lo puede superar. Entonces yo toda la vida quiero volverme terapeuta, psicóloga, acompañante, lo que sea, para poder justamente acompañar a mamá. No es que después vaya a hacerlo, es inconsciente. Es como decir, aporto aquello que no hubo en la familia. Y de esa manera me aseguro de que no vuelvan a ocurrir ese tipo de circunstancias. Entonces me dirás, qué interesante todo esto, pero ¿cómo hacemos para verlo en la carta natal? Bueno, no es sencillo. No es que lo podamos ver en un factor astrológico. Por ejemplo, la posición de Plutón. La posición de Plutón nos da mucha información. La posición por casa o los aspectos que hagan los planetas personales. ¿Por qué Plutón? Porque empiezo justamente por el más lento de todos. Bueno, porque Plutón habla de los dramas familiares, de los traumas, de los conflictos, de las crisis, de las muertes, de los dolores, de los secretos. Sin embargo, es uno dentro de muchos otros indicadores astrológicos. Para decirte algunas cosas muy rápidas, por ejemplo, las personas que nacen con Plutón en el ascendente o en la casa 1 son las personas que vienen a poner luz sobre la sombra familiar. Son las que vienen a trabajar con esa sombra familiar. Y algo parecido ocurre con las personas que tienen Plutón en aspecto del Sol. Es como que si ellos asumieran el sacar lo sucio de la familia, lo tabú, lo oscuro, lo doloroso. Entonces la posición de Plutón es un factor muy interesante a trabajar, pero no es el único. En realidad todos los planetas transpersonales, incluso Quirón también, nos pueden hablar de heridas y dolores. Las casas de agua, ¿no? Podríamos pensar, bueno, la casa 4, la casa 8 y la casa 12. Sí, también son casas muy importantes. Especialmente para hablar de los dolores y de los traumas y de los conflictos, la casa 8 es excelente. Porque lo que tenemos en la casa 8 muchas veces fue ocultado, fue doloroso y no se terminó de tramitar, de evacuar, de transformar. Justamente venimos a transformar esa energía. Entonces, si tenemos al Sol en casa 8, somos los que vamos a iluminar ese ámbito, ese espacio, ¿no? Y si tenemos la Luna en casa 8, puede ser que desde pequeños, pequeñas, ya estuvimos muy impregnados de ese clima, de un clima tenso, de un clima de conflicto, de un clima de muerte, de un clima doloroso. Y si tenemos a Mercurio, somos los que vamos a ponerle palabras a esas experiencias. Y si está Venus, nos puede estar hablando de asuntos complicados relacionados al dinero o a las relaciones de pareja, por ejemplo, abusos, maltratos. Y si está Marte, nos puede estar indicando violencia oculta, ¿no? Que no se quiso sacar a la luz, agresividad, una necesidad de transformar la forma en la que la familia se pelea, se impone, hace valer lo suyo, lucha. Si está Júpiter, nos puede estar hablando de excesos relacionados a la sexualidad. Si está Saturno, nos puede estar hablando de límites, de temas de autoridad o de asuntos relacionados a una dificultad
para tramitar, para transformar, para duelar una determinada situación. Entonces cada uno de los planetas que haya, especialmente los personales hasta Saturno, nos pueden estar indicando qué situación ocurrió o con qué actores ocurrieron esos dramas. Pero los planetas en casa 12 también van a ser muy importantes, porque la casa 12 muestra un ámbito donde las circunstancias, las situaciones quedaron muy atrás en el pasado o fueron muy ocultadas, mucho más que en la 8, al punto de que capaz podríamos hablar, por ejemplo, con Venus en la 12, una pareja oculta, o un engaño, o un asunto ya perdido, ya olvidado. Es la casa de lo que queda atrás, en el olvido. Y muchas veces tenemos fuertes lealtades. Por ejemplo, las personas con la luna en casa 12 suelen ser leales a las madres, suelen ser leales a los niños pequeños y suelen ser leales con asuntos relacionados a las emociones familiares. Es como que asumen todo el dolor de la familia. Y las personas con el sol en la 12 pueden tener lealtades por todo lo que no se pudo brillar en la familia. Incluso al punto de decir, yo tampoco brillo porque ustedes no pudieron individualizarse, no pudieron ser ustedes mismos, entonces yo tampoco me lo permito. Con Mercurio en la 12, por ejemplo, podría estar hablando de hermanos ocultos, incluso en algunos casos puede estar hablando de un gemelo evanescente. ¿Qué quiere decir esto? Que en el útero materno, porque la casa 12 también es la casa de la vida intrauterina, éramos dos, no era yo sola. Esto muchas veces se desconoce porque a veces es un embarazo gemelar que después es absorbido, incluso en los primeros días o semanas de embarazo, y no llega a la primera ecografía. Y con Venus en casa 12 puede estar hablando de mujeres que se sacrificaron, o incluso un sacrificio en relación al placer, al disfrute, a las parejas, temas ocultos, temas no hablados, de pareja o de dinero. Con Marte en la 12 puede estar hablando de un miedo a la agresividad o a la violencia, porque puede ser que haya historias ocultas, secretas, de personas que han ejercido mucha violencia o que la han padecido. Entonces la persona siente que no puede ejercer ese enojo, tiene miedo a lastimar a otros, o a veces incluso no siente que tiene esa fuerza para ejecutarlo. Con Júpiter en la 12 pueden haber historias de extranjeros, de viajeros, de excesos. Con Saturno en la 12 puede haber una carencia en la familia de figuras de autoridad, o figuras de autoridad que se hayan sacrificado mucho o que hayan quedado en el olvido. Entonces cada uno de los indicadores astrológicos nos puede estar hablando de distintas situaciones, de dramas familiares de distinta índole. Por eso es que a la hora de entender el trauma, el dolor que estamos repitiendo, no alcanza con ver la casa 4, la casa 12, la casa 8, la posición de Plutón. Esos son algunos de los indicadores más importantes. Pero en realidad, cuando hacemos astrogenealogía, tenemos que ver toda la carta. Aspectos tensos, por ejemplo, entre planetas personales, pueden hablar de peleas en la familia, dificultades. Incluso aspectos tensos entre el Sol y la Luna pueden estar mostrando que la persona, por ejemplo, las lealtades, el deseo de pertenecer lunar, le impide expresar completamente su identidad solar. O pertenezco o soy yo mismo. Esa puede ser la dualidad que siente una persona con un aspecto tenso Sol-Luna. Aspectos tensos, por ejemplo, Venus-Marte, pueden estar hablando de peleas en la familia, peleas por dinero o peleas en las relaciones de pareja. Y cualquiera de estas situaciones puede haber dejado un dolor, una herida, que estemos de alguna manera por lealtad, por amor, intentando solucionar a través de nuestros fracasos, a través de nuestras decisiones, en definitiva a través de nuestra vida. Si te gusta la astrogenealogía, te invito a seguir explorándola en mi escuela Astroconstelaciones, donde me especializo en esta disciplina que vengo estudiando, investigando hace muchos años. Y te cuento que en marzo 2024 inició la formación en astrogenealogía. Es una formación profesional única, tiene un abordaje muy orientado a lo terapéutico.
ya que soy psicóloga, psicoanalista, especializada en psicogenealogía, constelaciones familiares, y todos esos recursos yo los pongo a disposición de mis alumnos y estudiantes y los aplicamos a la lectura de la carta natal. Vas a ver que los temas que enseño en mi escuela Astroconstelaciones son únicos, la inmensa mayoría desarrollados por mí. Muchos de ellos los he plasmado en mi libro Astrogenealogía, un viaje hacia las raíces familiares, de Editorial Kier. Si quieres más información, escríbenos a info@astroconstelaciones.com y te asesoramos y te mostramos cuál es el abordaje más adecuado para tu situación y para tus inquietudes. Espero que te guste este tema tanto como a mí y espero también encontrarnos pronto en la formación o en algún otro espacio. Contame por favor en comentarios qué te pareció. Un abrazo. Te agradezco por escucharme. Espero que esta información te haya permitido acercarte un poco más a este lenguaje sagrado que es la astrología. Y si este podcast te gustó, te invito a compartirlo, a seguir escuchando. Y te recuerdo que tenés muchísimos audios y videos de astrología para seguir aprendiendo de forma gratuita en mi página www.astropsicologica.com en la sección de material gratuito. Te recuerdo que puedes seguirme en Instagram en mi cuenta de astrología psicológica, que lo vas a encontrar como @astropsicológica, o en mi cuenta de astrología ancestral, astrogenealogía, que vas a encontrar como @astroconstelaciones.